alabamos, te glorificamos en esta mañana, Señor. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración como un olor fragante delante de ti, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, háblanos en esta mañana. Que sea tu voz por medio de nuestro pastor, Señor, hablando a nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús, amén. Amén, iglesia, pueden sentarse. Ya hace algunas semanas terminamos la carta de Romanos. Pudimos ver que esta carta, la de Romanos, fue escrita por Pablo, dirigida a la iglesia de Roma, una iglesia que él aún no conocía. Nosotros vimos cómo en ese proceso de escribir la carta, cómo Pablo tenía un gran dolor por amor a su pueblo y fue de gran bendición. Ahorita ya estamos en nuestra tercera semana en la carta de Mateo. Hablamos que la carta de Mateo es un evangelio, ¿no? Básicamente habla de Jesús. También para poder entender esta carta, sabemos que Mateo estaba dirigiendo esta carta a sus hermanos judíos, cristianos y también a los no cristianos. Entonces él tenía que conectar todo lo que ellos sabían con respecto al Pentateuco, con respecto a la ley, con respecto a los profetas, hacia Jesús. Él tenía que llevarlos de la mano de lo que ellos ya conocían y poder conectar con que las profecías que ellos aprendieron a los 12 años, que ya sabían de memoria, todas ellas estaban hablando de Jesús el Mesías. Así que Mateo tiene que presentar el evangelio de una forma más detallada, más particular y más a la forma de los judíos. Hablamos inicialmente que Pablo empieza declarando que Jesús es el Mesías. Empieza con el tema más importante que va a atraer la atención de su audiencia. Después de esto empieza a describir las genealogías de José para poder decirles: miren, esto que los profetas nos dijeron de que iba a venir un descendiente del linaje de David, explicando detalladamente, los lleva a todos a Jesús. Pero también algo que nosotros necesitamos ver es de qué manera Dios usa a su gente. Poder saber que también nosotros podemos identificarnos con las historias que nosotros estamos leyendo acerca del evangelio de la esperanza de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Primero, recordamos que en la genealogía hablamos o remarcamos la vida de cuatro mujeres que desde la perspectiva del judaísmo de ese momento, desde la perspectiva del hombre en este momento, todas ellas estaban descalificadas. 3 de ellas prostitutas o ex prostitutas, una de ellas, ¿no?, simulando también ser prostituta para poder engañar. Y Dios las usó, Dios las colocó en este proceso de linaje de llegar a Jesús. Y podemos ver también a María siendo del pueblo del linaje de David. Y pudimos ir enlazando todo esto que Mateo les está presentando a estos judíos acerca del Mesías esperado. Después empezamos a ver la historia del nacimiento de Jesús. Del nacimiento, dice la palabra, tal como fue dicho, tal como fue escrito. Más adelante vimos a un rey, Herodes, que no era judío, pero estaba reinando en ese momento. Un Herodes que tenía una particularidad: él quería el poder y quería el poder para su descendencia, para su familia. Este Herodes, entendiendo que estos sabios que llegaron de Oriente le estaban diciendo que había nacido aquel descendiente del rey David, aquel que es el que legalmente le pertenece ese reinado que en ese momento Herodes ocupaba. Herodes, al saber esto, leímos la semana pasada que mandó llamar a los mejores estudiantes de la palabra de Dios, aquellos
que dedicaron su vida en poder saber y entender y explicar lo que el Antiguo Testamento decía. Dice que mandó llamar a todos los sacerdotes y a todos los escribas. Entonces me imagino el rey Herodes empezó a dialogar con ellos y ellos le empezaron a presentar las evidencias de cómo llegaría el rey esperado. Cuando él vio tantas evidencias abrumadoras de la verdad, él en ese momento podía reconocer a Jesús como su Señor. Podía en humildad levantarse de ese trono y poder decirle a Jesús en adoración: tú eres mi Rey. Pero vimos que en estos detalles tan increíbles de la palabra, una persona, antes de, aunque tuviera toda la capacidad de poder tener toda la información detallada de Jesús, primero, si su corazón no estaba inclinado a la verdad, finalmente iba a escoger su propio reinado antes que el de Jesús. Una persona que tenía todo el poder, que tenía toda la capacidad de juntar a las personas más eruditas de ese momento de la palabra de Dios, y después de entender que efectivamente Jesús era el Mesías esperado, en vez de buscar de forma humilde de corazón adorar a este rey, él buscó la manera de disfrazar su necesidad de encontrarlo para adorarlo, para poder seguir con sus propios planes. Y con esto, bueno, ya llegamos a este punto donde vamos a ver a detalle la forma en cómo Dios sigue cuidando a los suyos, cómo Dios sigue hablando de forma clara y específica, y aquellos con el corazón inclinado al Rey Jesucristo, al escuchar la voz de Dios, atienden a ella y obedecen. La carta en general le pusimos como tema principal el Rey de la promesa. Y el tema de hoy es Rey soberano. Vamos a ir desmenuzando a este Rey que nosotros declaramos rendir nuestras vidas, que podamos nosotros contrastar la forma en cómo yo vivo mi fe versus la forma en cómo yo respondo a las circunstancias, y que podamos nosotros vernos en estas propias historias de José y de María y de Herodes y decir ¿qué de esta historia tiene que ver más conmigo? Y de qué manera Dios quiere hablar a mi vida para poder eso que me hace falta entregarle a Dios, entregárselo hoy. Así que me gusta arrancar como vamos a poner los pies en el suelo, porque muchos de nosotros, aunque cantamos cosas extraordinarias, que si por lo menos el 30% de lo que acabamos de cantar en adoración a Dios lo viviéramos, créanme que nuestras vidas serían completamente diferentes. Es más, si nosotros no tuviéramos la capacidad de cantar, si nuestro corazón no estuviera inclinado verdaderamente a una adoración sincera a Dios, posiblemente se escucharían muy pocas voces. Pero mi anhelo es que hoy nosotros podamos identificar la manera en cómo yo estoy viviendo a este Rey soberano. Y empecemos con esto. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy seguimos viviendo una vida en ansiedad por el pasado? ¿Cuántos seguimos arrastrando pecados de personas a las que declaramos perdón? ¿O cuántas personas seguimos trayendo al presente de un acto que hicieron en contra de nosotros que Dios ya perdonó?
¿Cuántos de nosotros estamos ahorita ansiosos por el presente, por la situación que estamos viviendo hoy, por mi pelea de hoy en la mañana? ¿O cuántos estamos preocupados por el futuro y estamos tratando de ver la manera de poder asegurar bajo nuestras propias capacidades ese futuro que solamente puede depender de Dios? ¿O por tu propio pecado? ¿Cuántos de ustedes, siendo hijos de Dios, se siguen culpando de algo que Dios ya pagó en la cruz del Calvario? ¿Cuántos de ustedes se siguen etiquetando de cosas que Dios ya no recuerda? ¿Cuántos de los que estamos aquí seguimos viviendo en incertidumbre por las circunstancias? ¿O que seguimos priorizando el dolor que siento? ¿O el temor a lo que vaya a pasar mañana? ¿Cuántos estamos estancados en una vida, en un ciclo que no nos permite poder seguir disfrutando de nuestra identidad como siervos de un rey soberano? ¿Por qué necesitas entender esto? Porque estos son síntomas de no estar escuchando a Dios. ¿Por qué necesitas poder ver los síntomas de una necesidad de tu corazón de ir y rendirlo al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y que puedas entender que esto que estás viviendo es por no estar alineando tu yo al Señor. Que tú puedas entender que en el centro de tu vida sigue estando tu reinado y no el Rey de Reyes y Señor de Señores. La realidad es que todos los días amanecemos con situaciones de diferentes intensidades. Unas son buenas y otras no son tan buenas. Y la realidad es que nuestra vida en la tierra, dice la palabra de Dios, nunca estará libre de ellas por completo. Nosotros necesitamos entender que, como dice la palabra, de que tendremos tribulaciones. O sea, lo raro es que todo esté perfecto. Lo raro es que las personas respondan como dicen que responderán. Lo raro es que nuestros hijos no pequen. Sin embargo, iglesia, la pregunta es: ¿cómo debo responder a todas ellas? ¿Cómo debo de responder entendiendo que yo dependo de un rey soberano? ¿Por qué seguimos permitiendo que todas ellas dominen nuestros pensamientos? Porque hay de dos, iglesia: o empezamos a entender que estamos viviendo atados a algo que no es Dios, o empezamos a creerle a Dios y a experimentar el descanso que solo Él puede dar. Mi gran preocupación es que tú solamente vengas a cumplir un parámetro más de moralidad, que tú vengas solamente a cumplir con la parte de tu corazón religioso para poder tener un domingo en paz. O empiezas a reflexionar por medio del Espíritu Santo que redarguye tu corazón y que puedas entender que no hay algo mayor que Dios. O que te hagas la pregunta de: ¿Dios no puede con esto que estoy viviendo? ¿Dios no sabe de esta necesidad que yo tengo de amor? ¿O mi sentimiento de soledad? ¿O te tomas de la mano de un Dios soberano, redentor y que está presente? Y que empiece a cambiar tu forma de ver las cosas humanas
como Dios dice. Y en estas circunstancias que nosotros pudiéramos estar viviendo, Dios nos da la oportunidad de que sean evidentes en nuestro corazón, que las circunstancias Dios las usa a nuestro beneficio, para nuestro provecho, para que nosotros podamos entonces crecer a la imagen de Jesús. Que tú puedas entender que todas estas circunstancias en las manos de Dios obran a nuestro favor. Que tú puedas entender que más allá de las circunstancias hay un Dios soberano que está preparando tu identidad para que cada vez sea más evidente la luz del Señor en un mundo en tinieblas. Y que cada vez puedas atender de una forma más clara la voz de Dios. Que puedas experimentar su amor, no su amor filosófico, romántico, sino su verdadero amor dentro de las circunstancias que duelen. Que puedas ahora verte cuidado o cuidada. Y que puedas experimentar de verdad la presencia de Dios. Que puedas experimentar de verdad lo que es verdadero, lo que es eterno, lo que es para siempre. Y que tengas que tener en mente que hay una carne que va a estar fastidiando tu anhelo por hacer las cosas correctamente. Que hay un enemigo que está peleando una batalla por tu alma. Pero hay un Señor que te promete que tú pasarás al otro lado del lago. Habrá tormentas, pero la promesa es que tú pasarás al otro lado. Así que hoy, en lo que vamos a estudiar, podremos constatar en posiblemente la circunstancia más difícil de José, de María y del bebé Jesús, con este Herodes, cómo Dios cuida de ellos, pero también cómo ellos atienden a su voz en acciones concretas de fe. Y gracias a esto que Dios permite que nosotros leamos, podamos tener un marco claro de Dios y de la respuesta que deberíamos tener de parte de nosotros hacia Él. Y por otro lado, también la respuesta de un hombre llamado Herodes, un hombre que tenía todo para poder entregar su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a pesar de que tenía toda la información necesaria, prefirió su reinado que el reinado de Jesús. Aunque le quedó claro quién es Jesús, él sigue priorizando sus propios intereses personales. Y te digo algo, muchos seguimos teniendo personalidades herodianas. Seguimos prefiriendo seguir luchando por nuestros propios intereses antes que ir a adorar a Jesucristo como el Mesías esperado. Y espero que el Espíritu Santo pueda redarguir tu corazón y que pueda poder hacer evidente eso para que el día de hoy sea de gran bendición para tu vida este relato que vamos a seguir en el Evangelio de Mateo. Así que anhelo que podamos identificarnos con esta historia también. Así que te pido que te levantes de tu asiento. Vamos a arrancar con la lectura. Vamos a leer hoy de Mateo 2, del 13 al 23. Yo leo el primero, ustedes el segundo y así hasta terminar. Y dice así, después de haber marchado ellos, dice, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño.
Después estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: y levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Cuando llegó, vio a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Pueden sentarse. Padre, gracias por este día, gracias, Padre, por este tiempo con tu palabra, y te pido, Señor, que podamos hoy llevarnos parte de lo que tú quieres hablar en nuestra vida. Gracias, Padre, porque podemos constatar cada vez que nosotros nos vamos a la palabra de Dios la gran necesidad de poder estar recordando nuestra identidad como hijos de Dios, que nosotros podamos abrazar esta identidad como algo que nosotros vivimos allá afuera todos los días, que nosotros podamos entender que somos parte de las historias de Dios. Gracias, Señor, por este relato, y gracias, Padre, por lo que vas a hablar en la vida de cada uno de mis hermanos. Así que gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a arrancar este mapa de estos 3 puntos. Número 1, la advertencia dice, conduce, ¿qué? A la obediencia. Número 2, la obediencia es fruto de la esperanza, entre paréntesis, fe. Y 3, la esperanza viene de escuchar la voz de Dios. Y vamos con el punto número 1, que dice: la advertencia te conduce a la obediencia. Y vamos a entrar en el relato. José y María acaban de experimentar algo extraordinario, algo que es tangible, algo que los encamina al pensamiento del cuidado de Dios. Unos sabios que llegaron de Oriente les confirmaron lo que el ángel ya les había dicho. Y en esta confirmación dice que estos sabios lo primero que declararon es a Jesús como el Mesías, lo adoraron, y después dice que entregaron lo más valioso que traían. Entregaron oro, incienso y mirra. Entendiendo esto, es que si tú declaras a Jesús como el Señor, entregas tu vida en adoración y le entregas lo más valioso que tienes. Estos sabios, de una forma muy clara, adoraron a Jesús. Y José y María constataron que estos sabios adoraron a Jesús como rey y le entregaron lo más preciado que traían: oro, incienso y mirra. También hablamos la semana pasada que nosotros tenemos en nuestra mente que está Jesús en el pesebre, y luego llegan los sabios. Después, la semana pasada nos dimos cuenta que en realidad cuando llegaron los sabios, ellos ya estaban en una casa, ya había pasado el tiempo de la purificación, y no en el pesebre como lo hemos tenido siempre en mente.
Y esto que acababan de experimentar José y María, yo le llamo a esto vivir la Biblia. Yo quiero llevarte a eso porque tú tienes que vivir la Biblia todos los días. Porque ellos acababan de constatar las profecías cumplidas de Jesús. Ellos ahora están viviendo la Biblia que ellos ya conocían. Ellos están viviendo en primera persona aquellas profecías de aquellos profetas que desde que eran niños ellos estaban obligados a aprenderse de memoria. Ellos sabían desde niños que tenían que darle prioridad a la palabra de Dios antes que a cualquier otra cosa. Así que cuando vieron lo que estaba sucediendo, ellos estaban viviendo la Biblia que ellos conocían en ese momento. Y entonces nosotros tenemos que entender y pensar en la forma de estar viviendo la Biblia siempre, en toda circunstancia, en todo pensamiento, en toda emoción. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de esto que estoy viviendo? Y que podamos, como José y María, que lo vamos a ver adelante, atender a su voz. ¿Qué dice Dios de esto que siento? Escucho lo que Dios tiene que decirme y atiendo a su voz. Ahora mismo, tú y yo estamos viviendo la Biblia en nuestras propias circunstancias. Tienes que saber cuál es la forma correcta de responder, o por lo menos saber cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Tú sabes que Dios todos los días te da advertencias por medio de la palabra de Dios. Dios te da advertencias por medio de las circunstancias. Tú sabes a dónde puedes llegar de profundo si sigues caminando en tu pecado. Tú sabes el resultado de tu matrimonio si sigues atendiendo lo que tú quieres y no lo que Dios quiere de ti en tu matrimonio para su gloria. Pero hoy mismo tienes oportunidades de creerle a Dios en tus circunstancias. Hoy tienes oportunidades de gracia, yo le llamo, en estas circunstancias que tienen o que te tienen preocupado o ansioso a atender. Y por eso, iglesia, es importante que cada uno de los que estamos aquí sepamos lo importante y trascendental que es que sepas en esto que estoy viviendo qué dice Dios al respecto. Y poder saber que Dios te invita sobre lo que tú estás viviendo, que aparte de ti, qué parte de ti en esta circunstancia Dios va a fortalecer, qué parte de ti del pasado Dios va a desprender de ti, qué atributo de Dios vas a experimentar, qué parte de tu identidad como hijo de Dios se va a fortalecer, o qué parte de lo que no le has entregado a Dios va a ser evidente y te va a avergonzar. Que puedas en todas estas situaciones aprendas a ver la mano de Dios. Y que puedas tú también, delante de Dios, evidenciar tu falta de fe. Si solamente nosotros viviéramos este versículo, otra forma de responder tuviéramos. Y dice Juan 16:33, dice: estas cosas le he hablado para que en mí tengan ¿qué? Tengan paz. Dice: en el mundo tienen tribulaciones. Y a mí me encanta porque no dice tendrán. O sea, él da por hecho, tienen tribulaciones. Y luego dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. Nosotros ya tenemos el resultado del examen llamado vida. Yo escucho la voz de Dios, atiendo a ella, descanso en Él, porque Jesús ya venció al mundo. Ya no vivo bajo una incertidumbre de qué va a hacer o qué va a pasar mañana,
¿O de quién voy a depender hoy? Ni siquiera del pecado que yo no me he perdonado. Jesús ya venció, iglesia. Y por eso tendrías que estar viviendo de otra manera. Depender de algo mayor, de que se resuelvan las cosas. De que puedas entender que hay algo mayor a tus propias prioridades de tu vida diaria. Que simplemente es saber qué dice Dios de esto. ¿Qué dice Dios? Y entonces, entendiendo esto, puedas creerle a Dios y responder en consecuencia. No es qué digo yo, qué siento, qué pienso, sino qué dice Dios. Y esto que vivieron José y María ha forjado su fe. Esto que vivió José fueron evidencias claras del cumplimiento de la obra de Dios en su vida. Después de todo esto que ellos pasaron, su fe era indestructible. Vemos a María hasta el día que su hijo está crucificado, presente. Su carácter ya no es el mismo. Su obediencia es inmediata. Porque ahora entendían que estas circunstancias que ellos estaban viviendo tenían un objetivo claro en las manos de Dios. Pero tú, iglesia, necesitas saber lo mismo. Esto que has vivido, esto que viviste en el pasado, aquella vez que te equivocaste, ahora Dios lo utilizará para su gloria. Ahora podrás traer esperanza a aquellos que dicen que no se puede. Nada de eso Dios lo va a desperdiciar. Y también por otro lado, Dios estaba preparando el corazón de José y de María para lo que vendría más adelante y que Dios ya tenía presupuestado. Dios ya tiene presupuestada tu vida. Dios ya tiene escrita, dice Salmos, cada uno de tus días en este mundo, dice la palabra, antes que cada uno de esos días existieran. ¿Cómo es eso? La verdad yo no lo entiendo, no lo sé, pero yo lo creo. Dios tiene presupuestado todo lo que nosotros vivimos para que finalmente sea a nuestro favor y que termine en el acto mayor supremo, que sea su nombre glorificado. Y empezamos en el versículo 13, dice, después de haberse marchado ellos, dice, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes no quiere buscar y matar al niño. Pregunta, ¿tú crees que a José le quedó alguna duda de las indicaciones que Dios le estaba dando? No. Pregunta, cada vez que tú acudes a la palabra, ¿hay algo que no te quede claro entre lo que no glorifica su nombre y lo que sí lo hace? Seguramente pues las respuestas también no. Entonces Dios le está dando indicaciones precisas a José y le dice, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga. Dios advirtiendo lo que venía. Así que José, viendo las circunstancias y escuchando la voz de Dios, ¿qué hizo? ¿O qué debería de hacer? Atender la voz de Dios. O pudo haberse quedado paralizado, ¿no? O buscar un refugio más apropiado según su propio plan.
No, Jesús, es que Egipto, 248 kilómetros de aquí, no, está mejor si me voy para este lado. O de plano, pues, hace su berrinche, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿No? Y en realidad no, simplemente obedeció, simplemente atendió la voz de Dios, simplemente entendió que lo mejor es atender el llamado de Dios. ¿Saben qué sucede con nosotros? Tenemos tantas voces en nuestras mentes, tenemos tantos planes personales en cómo resolver las cosas, que difícilmente escuchamos la voz de Dios. Porque la voz de Dios te dice: perdona, muestra misericordia, espera en mí, ¿no? Confía, pasarás al otro lado del lago. Dice, habrá tormentas, pero yo ya dije que pasarán. No, nos quedamos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros juicios, y actuamos en consecuencia. En cambio, José tomó a su familia y huyó a Egipto, y no dejó de huir hasta que llegó a donde Dios le dijo que tenía que llegar. Ni siquiera nos cuentan todo lo que pudieron haber pasado, todas las luchas que pudieron haber tenido como pareja en las noches, o el cansancio, la falta de alimento. Dice que siguieron hasta que llegaron a donde Dios les dijo. Tenían un llamado y ese llamado lo atendieron a cabalidad. Por eso no nos dice qué situaciones pasaron en el camino, cuánto del oro que le dieron los sabios gastaron para poderse trasladar hasta allá, con cuántas personas hablaron, qué tanto frío pasaron, qué tanta hambre, qué tantos desvelos. No dice nada de eso, pero lo que sí nos dice es algo que nosotros teníamos que saber. Llegaron a donde Dios le dijo que fueran, porque ahí Dios iba a su lado. Y entonces esto yo me lo apropio y digo: Dios me está llamando a caminar por fe. Dios me está llamando a mostrar misericordia. Todavía me hace falta mucho para poder responder como Dios espera que responda. Pero lo que sí sé es que la obra de Dios en mi vida finalmente la terminará como lo ha prometido. Entonces dice el 14: y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y Dios cuidó de ellos. Muchas veces nosotros pasamos de largo el detalle, pero es extraordinario cuando nosotros nos detenemos para saber: Dios, tú en esto, ¿qué me quieres decir a mí? Tú en este proceso de sanar mi matrimonio, ¿quieres que yo entienda de esta historia de José y María? O de este perdón que yo tengo que dar, o la misericordia que tengo que otorgar a una persona espiritualmente inmadura. ¿De qué manera esto va a fortalecer mi identidad como hijo de Dios? Porque cuántas veces sabemos lo que Dios dice que tenemos que atender y preferimos siempre, o la mayoría de las veces, la salida más fácil, aquello que sí cumple mis caprichos, el camino corto, el atajo, como tirar la toalla, ¿no? Deshacer el matrimonio, correr a los hijos, dejar la iglesia, no pedir perdón. Porque sin el poder de Dios, iglesia, es imposible morir a nosotros.
Si Dios no está en nuestras vidas, difícilmente vamos a nosotros reconocer nuestra condición delante de Dios. Y no vamos a poder ser un sacrificio vivo, agradable a Dios. Pero Dios hace la obra. Dios te permite tener la oportunidad de poder pedir perdón genuinamente. Tienes la oportunidad de que Dios te pueda ver aprobado delante de Él. Puedes tú entonces caminar bajo una vida que está soberanamente controlada y sustentada por un Dios soberano. Entonces José se levanta, toma a su familia y se traslada a Egipto. ¿Le pueden cambiar? Bueno, aquí ya no cambia. Dale una. Sí, ya, listo. Y aquí nos muestra la forma en cómo se ve el carácter de un verdadero hijo de Dios. Atiende la voz de Dios, dice, se levanta, toma a su familia y huye a Egipto. Aquí se ve una persona que pone su esperanza en Dios, en que atiende lo que Dios dice y no en lo que sus ojos ven, ni siquiera en lo que sus emociones le comunican, porque se enfoca totalmente en lo que Dios dice y atender a su llamado. Y aquí es donde te digo los detalles. ¿Tú sabes qué tan retirado estaba Egipto del lugar donde José y María se encontraban? ¿No? Bueno, 280 kilómetros. No es como, ¿no? 280 kilómetros le estaba diciendo Dios que cruzara con su recién nacido y con su esposa, sabiendo que durante estos 280 kilómetros se podían encontrar a los que estaban buscando que Jesús muriera. Estaba viendo cuánto era de aquí a Mexicali, y de aquí a Mexicali son 218 kilómetros. Entonces a lo mejor no sé si de aquí a San Felipe, no sé. La cosa es que está más lejos que Mexicali, y Mexicali ya se me hace lejos. Y tampoco tenían carreteras, ni tampoco no es como que no hubiera cerros. Pero Dios le estaba diciendo que iba a llegar a Egipto. José tenía que estar dispuesto a dejarlo todo. Tenía que dejar su trabajo, tenía que dejar su familia, tenía que dejar su ciudad, tenía que dejar sus costumbres, tenía que dejar su comodidad, tenía que dejar todo para atender la advertencia de Dios. Y la pregunta es, ¿qué tanto estás dispuesto tú a soltar por atender la voz de Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto tú a atender aquello que va contrario a lo que tu propia carne anhela tener, por amor a aquel que te amó primero? Y que entonces puedas genuinamente empezar a vivir la Biblia, que puedas ser parte de los personajes de la Biblia que escuchan la voz de Dios y que atienden a ella, y que entonces ven su gloria. ¿Cuántas veces has tenido que tocar fondo para reconocer que la mejor opción siempre está en Dios? ¿Cuántas veces más vas a creer que tu pecado va a seguir oculto? ¿Cuántas veces vas a creer que vas a poder ser más inteligente que Dios? ¿Cuántas veces vas a estar dispuesto a dejar tu comodidad por tu llamado, por amor al otro o por amor a Dios? ¿Cuántas veces, iglesia, somos como ovejas
que anhelan estar en pastos verdes y abundantes y descansar en ellos, pero no en aquel que los ha creado. Queremos las abundancias de Dios sin atender a su voz. Sí, Señor, ¿no? Pero si Dios dice que podremos nosotros experimentar gozo en las tribulaciones, que ahora nosotros contamos con el mismo Espíritu Santo que un día estuvo en la creación del universo, que ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos habita en nosotros en su totalidad. No es como tuviéramos una microparte, todo el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí. Alguna vez me pusieron esta analogía, ¿no? De que te entregan un Ferrari, te dan la llave, pero solamente te lo pasas contemplando, pero no te subes y experimentas el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios. ¿Por qué? Porque quieres que todo esté bien. No quieres tener dolor para tener la oportunidad de sentir el gozo en ese dolor que estás viviendo en las manos de Dios. La indicación es clara: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, dice Dios. Entonces le dice, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Una advertencia clara, una obediencia inmediata. José seguramente utilizó las ofrendas de los sabios para esta travesía, pero aún así, no teniendo el oro, la mirra y todo lo que le dieron los sabios, de la misma manera Dios cuidará de su hijo. O sea, aunque Dios no te resuelva aquello que tú quieres que resuelva, aún con esa misma situación Dios cuida de ti. Dios hubiera cuidado de Jesús aún dentro de Belén o en Jerusalén, pero Dios decidió que se fueran a Egipto. Y si Dios quería que se fuera a Egipto, no era simplemente un capricho. Es más, si estuviera Jesús aún en las propias narices de Herodes, Dios aún tiene así el poder de cuidarlo por su soberana voluntad, independientemente de las circunstancias. Y seguramente antes de llegar a Egipto pasaron 1 y 1000 situaciones difíciles. Y yo estaba pensando, ¿no? José, ya duérmete, ¿no? José, ya es hora de que tú cuides al niño. Y cuántas cosas pudieron haber pasado todo el proceso. Y seguramente en estos 200 y tantos kilómetros, seguramente hubo desánimos, hubo hambres, o hasta diferencias, o peligros, o hasta robos, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios les aseguró que llegarían al otro lado, que Dios les aseguró que llegarían a Egipto y que allí estarían bien. Por eso, cuando tengo una situación que rebasa mi capacidad, recuerdo las palabras de Jesús a sus discípulos cuando les dice, pasemos al otro lado del lago. Y yo recuerdo que las palabras de Dios es lo más seguro que nosotros sabemos que se va a cumplir. Entonces dice, ese mismo día, caída la tarde, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Y luego dice, hubo una gran tempestad, vientos, olas y todo lo que pasó, pero finalmente, si Jesús dijo que pasarían al otro lado, pasarían al otro lado. Por eso el llamado para nosotros es, hago lo que a mí me toca y déjale a Dios ser Dios. Él cuida mejor de nosotros, Él cuida mejor de tus hijos. Si Él dice que pasaremos al otro lado del lago, vamos a pasar del otro lado del lago. Si Él dice que va a restaurar tu matrimonio, lo va a restaurar.
Si Dios dice que va a formar el carácter de Cristo en ti, finalmente Dios lo va a hacer. Y ellos se quedaron ahí, dice el 15, estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Cuánto tiempo pasaron en Egipto? No lo sé, ¿no? Tuvieron que rentar una casa, tuvieron que vivir, no sé qué tanto tuvieron que hacer, pero estuvieron en Egipto cumpliendo el mandato de Dios. Y aquí hay algo interesante, porque viene la pregunta nuevamente: ¿por qué Dios los mandó tan lejos? Seguramente duraron meses, o no sé si hasta un año, no sé cuánto duraron, pero la verdad es que estaban lejísimos a donde los mandó. ¿Por qué no los envió más cerca? Es más, Dios podía cuidarlos, podía hacer que le pasara algo a Herodes, podía hacer cualquier cosa, era Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y la respuesta es la misma que Dios ha estado diciendo en la carta de Mateo, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio de sus profetas. A mí me encanta, porque yo vuelvo a decir, esto solamente Dios lo pudo hacer. O sea, esta armonía del Evangelio, esta armonía de la historia del pueblo de Israel, solamente pudo haberlo hecho Dios, porque fueron personas que escribieron cientos y miles de años separados unos de otros para poder llevar la armonía del Evangelio. Y esto también me da esa de o sea, esto fue escrito por Dios. Y entonces vamos a entenderlo, dice, para que se cumpliera lo que dijeron los profetas. Entonces nos vamos a Oseas. Dice, y ahí empieza, dice, cuando Israel era niño, dice, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Eso es lo que está explicando Mateo. Pero ahorita vamos a ver algo extraordinario. Dice, entonces, de Egipto llamé a mi hijo. Estaba refiriéndose a esta profecía. Le decía niño, haciendo referencia al pueblo de Israel. Entonces yo entiendo que aún el pueblo de Israel, en su caminar de Egipto a la tierra prometida, era, dicen, el prototipo de Jesús siendo llamado de Egipto hacia donde Dios lo está llamando. Entonces, la huida del pueblo judío de Egipto era una pieza más de la confirmación de Jesús como Hijo de Dios y Mesías prometido. Yo dije, extraordinario, increíble. Y empecé a tratar de buscar los años, por lo menos eran 700 años antes, lo que Dios le había dicho a Oseas. Y con esto vemos la amenaza de Herodes, que la amenaza de Herodes, o sea, la circunstancia de José y María y de Jesús, no eran sorpresa para Dios. Dios ya lo tenía presupuestado y lo había profetizado cientos de años antes por medio de la imagen del pueblo judío. Antes que Jesús naciera, Dios ya había hecho planes para el cumplimiento de su soberana obra. Oseas estaba haciendo referencia a Israel cuando fue liberado de Egipto sin saber que sería el prototipo de Jesús saliendo de Egipto. Yo dije, wow. O sea, Dios en la sola historia confirmó las profecías para poder no tener duda de la posición de Jesús. Y nuevamente me detengo y ¿no? Dios sabe dónde estás tú en este momento. Dios ya lo tiene presupuestado y Dios sabe a dónde vas con esto. Y tienes su palabra para que no tengas duda de ello y que puedas entonces descansar en Dios. Porque Dios te ha dado testimonio por miles de años quién es Él.
Podemos constatar en esta historia que nosotros estamos pasando cómo Dios entretejió la vida de José, de María, del pueblo judío y de Egipto para poder confirmar que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pueda saber quién es Él, Jesús, y quién eres tú en Él. ¿Sabías o recuerdas que Dios mismo te trajo a sus pies? No te creas esa historia de que tú decidiste recibir a Cristo. Cristo, en su misericordia, desde la eternidad, Él escribió tu nombre en el libro de la vida. Dios entretejió tu vida en el amor incondicional de Dios cada día y cada año de tu vida en esta tierra. Y por eso la invitación es: ¿qué esperas para rendir tus circunstancias a Él? ¿Qué esperas para dejar de escucharte a ti y empezar a escuchar la voz de Dios? ¿Qué esperas para entregarle tus cargas? Yo te diría, no pierdas tiempo. O sea, la vida en la tierra es cortísima, no la desperdicies. Y aplica la fe que Él mismo. Y me encanta esto, porque también uno cree que puede aplicar la fe que uno produce para Jesús. No, o sea, la palabra de Dios dice que hasta la fe Él la puso en ti. O sea, la capacidad que tú tienes para creer en Jesús es también parte del regalo de Dios en tu vida. Entonces, cuando tú entiendes todo esto, dices: Señor, rindo todo a tus pies. ¿Qué esperas para entender que Dios mismo te ha puesto en su libro de la vida, que Él ha escrito tu nombre y que nadie puede borrarlo? Ni cualquier circunstancia, ni pelea, ni situación. Si tú ya eres un hijo de Dios o una hija de Dios, no hay nadie que te arrebate esa identidad. Te voy a decir algo: ningún ser humano, y mucho menos ninguna circunstancia, nadie te va a arrebatar algo que Dios ya te dio. Así que recuerda la advertencia de parte de Dios dentro de tus circunstancias. Todas ellas te encaminan por experiencia a la obediencia hacia Dios. ¿Fue doloroso? Sí. ¿Vergonzoso? Posiblemente. Pero valió la pena, porque ahora tu vida ha sido entregada como ofrenda agradable y viva para Dios. Y llegamos al 2, que dice: la obediencia es fruto de la esperanza. O sea, no es otra cosa. Cuando nosotros desde el púlpito estamos diciéndole a la gente: tienes que obedecer, tienes que obedecer, nosotros necesitamos entender que nosotros no estamos capacitados humanamente para hacer eso. Estamos con todo para no obedecer, para pecar, para ocultar el pecado, para traicionar y para poder cometer tantas cosas en la carne. Pero dice Dios: deja de vivir como si fueras aquel que eras sin mí. Ahora empieza a priorizar el fruto del Espíritu, porque esto va a delatar en dónde te encuentras tú. Yo te invitaría a que leyeras, ¿no? El fruto de la carne, ¿no? Enojo, adulterio, ¿no? O amor, paz, benignidad, mansedumbre. ¿Dónde te encuentras tú ahora? Y ahora vamos a ver a Herodes, que tenemos mucho de él. Dice: Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén. Y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Y me detengo.
Entonces empiezo a marcar, ¿no?, cosas que tienen que ver con mi carne, porque me encanta porque dice: Herodes, al verse burlado, y lo marqué burlado, se enfureció en gran manera, hizo un desastre. Entonces, antes de seguir con el relato, quiero que nos detengamos en el temperamento de este cuate. Primero, me encanta porque es igual que yo. Habla de sus pensamientos y de sus emociones. Dice, no, más bien no dice que fue burlado, al verse burlado. Él habla de sus pensamientos. Él habla de lo que él estaba sintiendo en ese momento. Se sintió burlado y no dice que fue burlado. Entonces empezó a priorizar lo que siente. Al sentirse burlado, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando tú te sientes burlado? Bueno, algunos perdemos el control. Y entonces dice, demostró lo que verdaderamente había en su corazón. O sea, Dios delató su corazón. Él le dijo a los sabios: búsquenlo, encuéntrenlo y avísenme para irlo a adorar. Muchos de nosotros disfrazamos nuestro verdadero corazón con actos bondadosos. Entonces, exteriormente dijo que su intención era adorarlo, pero en realidad él quería matarlo. Y la pregunta es: ¿por qué quería matar a Jesús? Porque él sabía que todo encajaba perfectamente. Él sabía que no había duda alguna de que Jesús era el Mesías. Él sabía, por lo dicho por los sacerdotes y por los escribas y por los sabios, que no había duda. Dijo: este niño sí es Jesús. Perdón, sí es el Mesías. Este niño es lo que habían profetizado por tantos años. A él le pertenece mi trono y este lugar que me encanta estar. Él sabía que todo encajaba, no había duda. Jesús era el heredero del trono que a él no le pertenecía. Igualmente, iglesia, somos reycitos sentados en nuestros tronos y no nos queremos mover de ahí. Queremos que las cosas pasen como uno quiere, que respondan las personas como nuestro corazón necesita. Hay algo que tiene que delatar que tú estás sentado en el trono que solamente le corresponde a Jesús. En su enojo, este cuate buscó que todos los bebés, y luego no dijo los bebés de 6 meses, no, hasta 2 años. O sea, no me voy a arriesgar a que me equivoque y que haya nacido antes o algo. Todos los de 2 años, hasta 2 años, hay que matarlos. ¿Por qué? Porque él quería asegurarse que su trono iba a seguirle perteneciendo a él. Lamentablemente, él, como nosotros, ha olvidado una cosa: nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. Nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. Jesús era el pretexto para que Herodes sacara lo que hay en su corazón, y con esto hasta Herodes tenía la oportunidad de pedir perdón. Así que, regresando esto a mi vida, entonces ahora entiendo que las personas, o sea, incluyendo a mi esposa, mis hijos, la iglesia, mi familia, solamente son pretextos, o las circunstancias solamente son pretextos para saber lo que verdaderamente soy, para saber lo que verdaderamente hay en mi corazón, para sacar lo que hay realmente. Y Dios lo hace evidente para que se lo entregues a Él. Y hay una frase que dice: el ratero no es ratero porque robó. El ratero robó, ¿por qué? Pues porque era ratero, ¿no? Y así le podemos poner. Entonces, el que se enoja, no se enoja porque lo hicieron enojar. ¿Por qué se enoja? Pues porque es un enojón.
El pretexto es la persona que utiliza para sacar lo que verdaderamente es. Y el adúltero es que mi casa, mi esposa, las circunstancias, estaba solo, yo débil. No, cuate, es que eres un adúltero. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sin Dios, Dios va a sacar tu verdadero yo. Pero Dios, en su misericordia, transforma, dice, un corazón de piedra en un corazón de carne, ¿no? Y ahora no atiendes a lo que la carne dice, sino a lo que el Espíritu dice. Hay una transformación que le llamamos proceso de santificación. Yo les puedo decir, personas que me conocieron antes se desmayan aquí si me ven predicando. No me la creen. Y qué bueno. Así que, siendo honestos, ¿cuántas veces nosotros renegamos de las circunstancias, entramos en ansiedad, en enojo y en desánimo? ¿Cuántas veces vivimos esto en la semana? Es más, ahí solitos encerrados nos hacemos nuestro propio mundo de ansiedad, de enojo, de preocupación, porque no necesitamos estar con las personas exponiendo lo que somos, ya somos donde estemos. Yo le decía en algún momento de la historia a un ex empleado y ex amigo que trabajó bastante tiempo conmigo, cuando hizo algo en la empresa y renunció y se fue. Y yo me acuerdo que lo que le dije: lo único que te quiero decir, que tu principal problema se va contigo. Y me dice: ¿qué? Tú mismo. O sea, esto que hiciste aquí, si no te arrepientes, lo vas a hacer allá. Y nosotros, porque olvidamos quién es Dios, olvidamos su testimonio de verdad, olvidamos todas las evidencias irrefutables de la historia de este Dios soberano en la vida de tantas personas que están en la Biblia. Y por eso nosotros seguimos sentados en el trono de nuestra propia vida y no a Jesucristo. Una vez me tocó tener consejería, yo ser aconsejado, siendo ya pastor, y empiezo con el consejero a decir: es que esto y el otro, y después de media hora de estar exponiéndome, me dice él una cosa: solamente te voy a decir una cosa, te equivocaste. Y yo: pero es que es justo lo que te estoy diciendo. No, te equivocaste. Le dije: ¿por qué me equivoqué? Porque solamente evidencias que tú has puesto a la persona equivocada en el centro de tu vida. Yo te veo a ti y no veo a Jesús en ti. Y regresando a la historia, Herodes refleja el mismo rechazo que tuvieron los judíos a Jesús al crucificarlo, pero también en cómo nos vemos al evidenciarnos en la forma en cómo nosotros respondemos. En otras palabras, Herodes, el pueblo judío y nosotros no somos diferentes, porque en la forma que actuamos rechazamos también a Jesús como Rey de nuestras vidas. La masacre en Belén, la gran tragedia y gran derramamiento de sangre, modela el mismo rechazo de Israel hacia su Rey Salvador. Aquellos bebés inocentes que fueron las primeras víctimas en la intensa guerra entre el reino de Satanás, controlando al mundo, en contra del reino de Dios. La consecuencia: un templo destruido, más de 1 millón de judíos masacrados por las tropas enemigas. Y en este punto de la historia pudiéramos pensar que el mal ha ganado terreno. Como después de ver tu vida hacia atrás, pudieras decir que ya no queda nada que rescatar, que Dios está ausente. Pero es una gran oportunidad para que Dios nuevamente pueda hacer evidente su soberanía en ti, que todo lo que Él sabe y todo lo que ha dejado evidente en ti, en tu vida, en el pasado, y la forma en cómo te ha rescatado, seguirá avanzando
hasta el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu iglesia y en aquellos que Dios ha de poner delante de ti para que puedas hablarle de este Dios que ha restaurado lo que humanamente hubiera sido imposible. Y me encanta esto porque dice el 17: y entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo. O sea, esto que pasó ya lo había dicho Dios con Oseas, pero esto que pasó ya lo había dicho el Jeremías de esta manera. Y dice el versículo 18: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Dice Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existían. Entonces aquí está interesante porque Mateo está citando a Jeremías 31:15. Si se fijan, es exacto, dice: se oyó una voz en Ramá, llanto de gran lamentación. Y acá regresamos a Jeremías, un profeta de cientos años antes, que dijo exactamente lo mismo. Y dice: así dice el Señor. Dice: se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Dice: Raquel llora por sus hijos. Dice: y rehúsa ser consolada porque sus hijos, dice, por sus hijos que ya no existen. Y nuevamente tengo que ver la imagen de Jesús, la historia de Jesús. Raquel prefiguró a todas las madres de Belén llorando con gran dolor la pérdida de sus hijos por manos de Herodes. Yo digo, no. Raquel prefiguró todas las madres de Belén llorando con gran dolor la pérdida de sus hijos por manos de Herodes al intentar matar al Mesías prometido. Pero la historia no termina ahí. En el versículo 16 hay un hermoso mensaje de esperanza y de promesa de parte de Dios, que dice, así dice el Señor, dice: reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. O sea, dice, ya, está bien. Dice: hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo. Nuevamente les habla de la esperanza de poder salir del cautiverio. Y años después, Dios restauró a su pueblo trayéndolo desde Babilonia, confirmando una vez más quién es Dios, en su poder, en su justicia y en su amor. Y esto te tiene que dar la fe necesaria, la esperanza suficiente para poder entregar esa carga que traes al Señor. Lamentablemente, aún muchos dentro de la misma iglesia, personas que tienen años asistiendo a los domingos y a los eventos y aprendiendo mucho, a pesar de tantos testimonios de poder, de justicia y de amor, siguen en desobediencia, siguen rechazando su identidad como hijos de Dios, siguen mostrando falta de fe al tratar de deshacerse de aquello que no se está alineando a su propio plan, olvidando con esto al poderoso Dios de Israel. El Dios de Israel, el que ha cumplido cada una de sus promesas, y así como lo hizo, lo hará contigo también, y tu fe será fortalecida hasta que Él regrese por su iglesia. Y esta es la iglesia gloriosa que un día va a recibir al Señor, cuando todos los que estamos aquí, débiles y fuertes espirituales, habremos pasado el agua hacia el otro lado, y entonces sí podremos recibir al esposo de la iglesia de una forma pura y agradable para su esposo Jesús. Necesitas conectar tu propia historia a la historia de redención, y entonces vas a empezar a vivir una historia más que no está escrita en la Biblia, pero está escrita en el libro de la vida de Dios desde la eternidad.
Y con esto entonces la esperanza que tú ya abrazas bajo el entendimiento claro que Dios tiene el control, que Dios es poderoso, que es omnisciente, que Dios es amor y que Dios cumple sus promesas. Él es inalterable, perfecto, y que te ha escogido a ti como uno de sus hijos, puedas caminar en este mundo que tendremos circunstancias difíciles, confiando en que finalmente Dios nos llevará al otro lado. Así como José y María llegaron a Egipto y estuvieron ahí hasta que Dios les ordenó que regresaran a su pueblo. Y llegamos al punto final, que es la esperanza viene de escuchar la voz de Dios. O sea, es evidente que en todo este proceso ya entendí, necesito escuchar la voz de Dios. Y dice el 19, pero cuando murió Herodes, o sea, se fue, no dejó pasar toda la historia, sino hasta que murió Herodes. Entonces ya había terminado el mayor peligro de Jesús, ya, por fin murió Herodes. Y luego, tratando de leer un poquito más de la historia, ustedes van a encontrar primero que el asesinato de todos estos niños fueron esculpidos en piedra. O sea, hay evidencias arqueológicas de lo que Herodes hizo con estos niños. Y por otro lado, los historiadores de ese tiempo, el más famoso se llama Josefo. Josefo escribió lo que estaba pasando con Herodes y lo describió de esta manera. Bueno, le modifiqué un poquito, pero dice, escribió sobre Herodes que murió, dice, de úlceras, dice, órganos podridos, llenos de gusanos, de convulsiones y de gran dolor. Y luego dice otras cosas fuertes, y dice, y de gran sufrimiento hasta su muerte. La agonía de Herodes fue mucha, pero lo peor que le puede pasar es que haya muerto sin haber reconocido a Jesús como el Mesías. No dice qué pasó después, si en el proceso de esta agonía él se arrepintió, no dice nada de eso. Pero lo que sí sabemos es que finalmente la justicia de Dios llegó a su vida. Entonces el ángel del Señor le había dicho a José que huyera a Egipto, y ahora el ángel del Señor le dice, regresa. Y dice así, dice, y un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque, aquí otra vez me detengo, porque veo, dice, los que atentaban contra la vida del niño han muerto. O sea, murió Herodes, pero no fue el único. Hubo otros que también estaban buscando atentar en contra del Mesías, en contra del bebé. Y Dios le dice, porque los que estaban en contra de la vida del niño, todos han muerto. Mira, lo mejor para ellos es que hayan tenido oportunidad para arrepentirse. Y si murieron como Herodes murió, posiblemente muchos de ellos pudieron haberse arrepentido y haber sido salvos, pero no lo sabemos. Aquí nos hace ver que no solo Herodes había muerto, sino también otros más que también querían matar a Jesús. Así que inmediatamente José nuevamente atendió la voz y el llamado de Dios, y dice, y levantándose, a mí me encanta, acuérdense que el amarillo es para mí. Dios le acaba de decir algo, le dice levántate, y la respuesta de José es levantándose, tomó al niño y vino a la tierra de Israel. Déjame pensar, es que ya tengo mi casita, ya tengo aquí mis negocios, más, ¿no? Ya tengo acá en Egipto, pues ya soy famoso. No, tomó al niño, a su madre, y se fue a la tierra de Israel. Dice, pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí, y advertido por Dios en sueños se fue para la región de Galilea. A ver,
interesante. José va hacia donde Dios le dice, ve que ahora está el hijo de Herodes reinando y que también trae las mismas, ¿no?, mañas que su papá. Entonces dice, es que Dios, si yo llego a ese lugar, híjole, a lo mejor tiene el encargo de que me maten a mi hijo. Entonces Dios le advierte y lo manda a Galilea. ¿Estaba eso fuera del plan de Dios? No. O sea, el plan era que llegara a Galilea. Y ahorita lo vamos a ver, dice, la evidencia era clara. Dios ha cuidado a José y su familia, aún enfrentando tal nivel de resistencia de Herodes, aún al haberse trasladado más de 280 kilómetros, con todos los peligros que pudieran haber encontrado, al ser obediente a la advertencia y a las indicaciones de Dios, José se ha mantenido en el refugio seguro que es su Dios. Y así José y ha mantenido la esperanza también y la fortaleza necesaria para mantener a su familia dentro del cuidado de Dios. Por supuesto que esto no elimina las luchas de José ante las circunstancias. Tuvo temor de las represalias del hijo de Herodes, y Dios en su cuidado le dijo especificadamente, de forma clara, a dónde ir. Entonces, sabiendo José que Dios siempre iba a su lado, fue obediente y siguió hacia donde Dios le dijo. Así. Me gustó esta frase: los verdaderos hijos de Dios siguen la dirección de su Padre Celestial, cualquiera que sea el lugar a donde los conduzca. Los verdaderos hijos de Dios siguen la dirección de su Padre Celestial a cualquier lugar que sea el lugar al que Él los conduzca o nos conduzca. Y dice Juan 8:47, dice, el que es de Dios, fíjense, como que el contraste, el que es de Dios escucha la palabra de Dios, ¿ok? Dice, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. A mí me encanta porque así va directo. El que es hijo de Dios es el que escucha la palabra de Dios. Dice, por eso ustedes no escuchan, porque no son hijos de Dios. Una llamada de atención muy fuerte. Tú tienes que saber, iglesia, ¿eres de los que están escuchando la voz de Dios o no? Porque de esto determina quién eres y hacia dónde vas. Y es importante que si tú estás escuchando esto y sabes tú que no estás atendiendo a la voz de Dios, pues hoy es un buen tiempo para poder pedir perdón, ponerte a cuentas con Dios y empezar a escuchar lo que Dios tiene que decirte. La vida cristiana se sustenta en saber la necesidad que tenemos de mantenernos dentro de la voz de Dios. Saber que Dios está presente, que estamos bajo su cuidado, que no hay circunstancias ni emociones, nivel Herodes, que nos pueda quitar lo que hemos recibido en la cruz del Calvario. La obra redentora en tu vida se cumplió en la cruz. Jesús ya venció al mundo y también a tus circunstancias. Y en el último versículo dice, cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera nuevamente. O sea, Dios marcó todo el camino de Jesús para que la palabra de Dios, dicha por todos los profetas, se cumpliera. Entonces, el que Jesús haya llegado a Galilea no era circunstancial, ni era porque estaba el hijo de Herodes, sino porque la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Entonces dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, él será llamado Nazareno. Y finalmente José llevó a su familia a Nazaret, y de ahí que se cumpliera una profecía más. Dicen que en Jesús se cumplieron más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Jesús, ahora llamado como Jesús de Nazaret, buscando qué significa el que le digan
nazareno o de Nazaret significa hombre despreciable, hombre del que no puede salir nada bueno, hombre del que no se debía guardar ningún respeto. Ese era el perfil de todas las personas de Nazaret. Jesús de Nazaret era apodado despectivamente, y de esto aprendemos a no resistirnos de la forma en cómo el mundo ve a un cristiano a causa de su fe. Es como si Jesús, sin ofender, viviera en la Ciudad de México y le dijeran: Jesús el chilanguito. No pretendas que seas tratado mejor. Y esto es una realidad, iglesia. No pretendas que seas tratado mejor de cómo fue tratado tu rey. Y si eres tratado como seas tratado, hasta en eso dice Jesús y dice la palabra de Dios: sufre en mi nombre. Hasta tu sufrimiento que sea para Jesús. José fue un modelo claro de cómo debemos responder dentro de las adversidades. María, como una mujer de Dios, siguió a José a donde él le dijera, descansando María en que José escuchaba la voz de Dios. Y ahora tú, ¿qué vas a hacer? Ese es el tema. Tuvo padre, estuvo aburrido, muy largo, no sé, pero tú, ¿qué vas a hacer? Porque eso es lo importante de esto. ¿Cómo vas a empezar a atender a lo que Dios dice? ¿Cómo vas a modelar a los tuyos en esta nueva forma de vida dependiente de Dios? Ahora sabes que Jesús te ha prometido que pasarás al otro lado del lago con Él. ¿Qué parte de ti saldrá fortalecida de esta circunstancia? ¿Qué ajustes harás hoy para asegurarte que su nombre sea glorificado y que tu identidad como hijo o hija de Dios sea confirmado? Porque si aún no vives con la seguridad de ser un hijo de Dios, porque dice, como dice la palabra, porque escuchas la voz de Dios, la verdad es que hoy es un buen día para atender esto y que puedas tú entregar voluntariamente tu vida al Señor, que a partir de hoy busques saber qué dice Dios, que abraces tu nueva identidad y permite a Dios ser el que forme tu carácter a la imagen de Cristo, y disfruta esta travesía llamada vida en las manos soberanas de Dios. Así que, Padre, no nos queda más que pedir perdón. No nos queda más que reconocer nuestra incapacidad de poder caminar con esta identidad de sabernos amados, cuidados, salvos, hijos tuyos. Gracias, Padre, porque tenemos una evidencia clara de el gran costo de mi propia vida. Gracias, Padre, porque puedo voltear a ver a la cruz y poder constatar a un Jesús vivo. Gracias, Padre, porque ahora entiendo mi incapacidad sostenida por aquel que es capaz. Perdona mis ofensas, Padre. Perdona mis pecados. Perdóname esta incapacidad de glorificar tu nombre con honra. Gracias, Padre, porque a pesar de conocerme tal como soy, aún así volteaste a la cruz y subiste a ella. Aún así te levantaste de tu trono, siendo Dios, te hiciste hombre, caminaste entre nosotros y tuviste una muerte de cruz, donde fuiste golpeado,
donde fuiste menospreciado, donde el mundo no hizo honra a tu nombre, donde entregaste tu vida para salvar la nuestra. Perdón, Padre, por vivir como he vivido hasta hoy. Y te pido, Señor, que me ayudes a poder descansar en tu soberanía, de poder saber que no depende de mí, sino depende solamente de ti. Gracias, Padre, por hacer evidente mi gran imperfección, para poder depender de aquel que solamente es perfecto y justo. Gracias, Padre, porque ahora entiendo que yo estoy viviendo la Biblia en mi vida las 24 horas del día. Que si yo estoy hoy aquí es porque tú me trajiste, porque era una cita perfecta que tú estableciste contigo. Porque ahora entiendo que saliendo de aquí no hay nada allá afuera que pueda arrebatarme de tu amor. Porque ahora entiendo que nosotros estamos en este proceso de santificación progresiva, donde un día y cada vez más podremos modelar el carácter de Jesús, siendo personas genuinas, amando y viviendo y dependiendo del Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que gracias, Señor, también por eso. Y gracias, Padre, por mostrarme en Herodes, en los enemigos de Jesús, en las circunstancias que ellos vivieron, que finalmente, independientemente de todo eso, tu soberana justicia y obra se cumplirá. Así que hoy salgo con esta identidad clara. Hoy regreso a mi casa o a mis actividades entendiendo lo importante que eres tú en mi vida. Gracias por eso, Señor. Y gracias, Padre, por lo que tú has hecho en Horizonte Tijuana en estos 5 años. Gracias, Padre, por habernos permitido pasar por todo lo que hemos pasado, porque todo eso está presupuestado para poder llevar a Horizonte Tijuana a que pueda mostrar la gloria de Dios y pueda hacer esa luz en las tinieblas. Tú ya pagaste todo eso en la cruz y no lo olvido, Señor. Y ayúdame a recordarlo cada mañana. Así que gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos ponemos en pie, iglesia. Terminamos adorando a nuestro Dios.